Una pequeña introducción a este video que van a ver ahora. La otra vez yo en Instagram pedí que me hagan preguntas y me hicieron la verdad que bastantes más preguntas de las que esperaba. Y estas son básicamente las mejores preguntas o las que más me gustaron para desarrollar y que más valor me parece que pueden llegar a aportar. En algunas hablo de mi experiencia personal, como darlo a modo de ejemplo, y en otras simplemente doy mi opinión con respecto a temas que me preguntaron. Les voy a pedir por favor que tengan paciencia. Tuve un problema con el video, no sé qué pasó, pero se importaron mal los videos, así que hay dos secciones en todo el video que no tienen el video mío hablando, para aquellos que lo estén viendo en video. Lo digo porque lo estoy subiendo en formato podcast también. Les puse en cambio videos míos haciendo cosas del día a día. Van a notar también que es un video en el cual tardo mucho a veces en responder o en ir desarrollando sobre lo que estoy diciendo. Eso es porque son preguntas que me exigieron bastante intelectualmente, entonces trato de tomármelas con calma para dar la mejor respuesta posible. Habiendo hecho estas aclaraciones, los dejo con las preguntas. Disfrútenlo. ¿Cuál es tu libro favorito? Esto es algo que lo terminé de decidir hoy. Este es mi libro favorito. Thich Nhat Hanh es un monje de Vietnam y este libro se trata sobre la ira, sobre el enojo y cómo aprender a estar para el enojo. Es un libro que me cambió la vida, literalmente. O sea, en el dominio de la emoción negativa de enojo, me cambió completamente la forma de interactuar con esa emoción, de estar para esa emoción, de ser consciente de esa emoción. Y pocas cosas en nuestras vidas nos afectan tanto como nuestras propias emociones. Por lo tanto es mi libro favorito. Lo tengo, bueno, como vieron, lo tengo al lado de la cama. Lo leo prácticamente todas las noches. Mentira, no todas las noches, pero lo leo con bastante frecuencia. Así que si puedo recomendar un solo libro, es este. Siguiendo esta pregunta, alguien me preguntó cómo lidias con el enojo y con la ira. Yo creo que lo más importante es entender que es una emoción interna, que es algo que nosotros sentimos y que tenemos que intentar estar ahí para esa emoción. Cuando surge enojo, cuando surge ira, es importante que nosotros tratemos de practicar la conciencia ante estas emociones. Es importante que nosotros nos demos cuenta de que estamos enojados, nos demos cuenta de que hay ira adentro nuestro. No es algo externo, no lo generó nada de la afuera, hay cosas que suceden afuera y nosotros reaccionamos ante esas cosas. Pero la reacción es nuestra y a veces esa reacción es enojo. Todos tenemos esa semillita del enojo y a veces situaciones de la vida riegan esa semilla y nuestro enojo se manifiesta. Yo me di cuenta que cuando yo empecé a tomarme en serio mi enojo, cuando empecé a trabajarlo en serio, cuando empecé a tomar las situaciones que me enojaban como una oportunidad de trabajar justamente el ser consciente de mi propio enojo, empecé a llevarme mucho mejor con esta emoción. Primero que nada porque la vi como una oportunidad, siempre que surgió, desde ese momento. Y segundo porque empecé a sentirme mucho más tranquilo cuando surgía esa emoción. No me llevaba en una espiral destructivo de energía negativa. Simplemente surge la emoción de enojo y yo intento estar ahí para esa emoción, intento saludar a la emoción y ser consciente de que está esa emoción. A veces se diluye instantáneamente cuando lo encuentro, hay veces que requiere tiempo. Si requiere tiempo, yo simplemente tengo que pasar más tiempo siendo consciente de que hay enojo. Y solo el enojo se va a ir. Yo lo que hago es intentar concentrarme en mi respiración, literalmente. Cuando estoy enojado, cuando siento ira, cuando llega al punto de ira, que ya es un enojo extremo, ahí siempre es una alerta, tipo che, presta atención, hay ira. Y ahí siempre vuelvo a mi respiración. Siempre vuelvo a ser consciente de mi respiración, a intentar volver al presente. Y en eso me calmo siempre, siempre. El libro habla de que
tenemos que tratar el enojo como si fuese nuestro bebé. Nuestro bebé que está pidiendo atención. Y nosotros somos la madre que tiene que cuidar a su bebé. Entonces nuestro trabajo es, no sé cómo se dice, cuando tenés al bebé así en tus brazos. Pero bueno, ese es nuestro trabajo. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en redes pero no sabe cómo? Le diría dos cosas. Una, empezá y después vas a averiguar el cómo. O sea, se aprende a base de práctica. Tu primer video va a ser malo, tu primer publicación va a ser mala, tu primer podcast, lo que sea que quieras hacer, va a ser malo. Pero tenés que subir ese primero. Y a partir de ahí vas a tener algo que mejorar para el segundo. Y así sucesivamente. Y cuando te diste cuenta ya estás haciendo un contenido del cual te sentís orgulloso. A mí me llevó un tiempo llegar a un punto en el que me sentía conforme con lo que hago. Es más, me sigue pasando que hago un video y siempre puedo mejorar algo para el próximo. Y bueno, es algo que siempre te va a pasar. Entonces no caer en el perfeccionismo de decir tengo que hacer este primer video perfecto. No, simplemente hacelo, sacalo al mundo. Y que el simple hecho de compartirlo con el mundo sea tu éxito, que no dependa del éxito externo. El éxito externo va a llegar, tenés que tener paciencia, tenés que ser perseverante. Lo importante es que vos estés contento con lo que haces al punto de que querés compartirlo con el mundo. Querés que cualquier persona lo pueda ver. Algo más que me parece que es importante es saber que el miedo que nosotros solemos tener, y esto lo sé porque he hablado con un par de personas que suben contenido a redes, inicialmente lo que más miedo nos da es el juicio de la gente cercana, el juicio del familiar, del amigo, de los compañeros de trabajo, de la gente allegada en nuestro círculo. No del que nos conoce después, ese no nos importa, nos importa saber qué van a pensar esas personas. Y con respecto a esto tengo dos cosas que decir. La primera es que te va a gustar tanto si vos tenés esa chispita de subir contenido, de hacer contenido para redes, te va a gustar tanto hacerlo que no te va a importar el juicio de la gente. No te va a importar. Y lo segundo es que de alguna manera es un filtro. Es un filtro que te permite saber cuáles son las personas que vos querés tener en tu vida. Porque te va a pasar que personas que vos de alguna manera ya sabés quiénes son, no te van a apoyar, te van a juzgar a tus espaldas, te vas a dar cuenta que no contás con ellos. Y rápidamente vas a decir, claro, o sea, si estas personas no me apoyan en lo que yo quiero hacer, tampoco son personas que quiera tener en mi vida. En ese sentido es un filtro. Porque los que sí te apoyan, la gente que sí querés en tu vida, te va a decir, che, qué bueno esto que estás haciendo. Por más de que no entiendan nada, por ahí vos estás subiendo videos, no sé, de ingeniería. Pero la persona va a decir, che, me encanta verte hacer lo que te gusta. Mandale, seguí adelante. No entiendo un carajo, pero me pone contento. Esa es la gente que querés en tu vida. Entonces, no caigas en el perfeccionismo, simplemente subí y vas a ir mejorando. No te preocupes por la gente a tu alrededor. No te preocupes por el juicio de la gente cercana. ¿Cuál es tu propósito en la vida? En parte es la búsqueda del sentido, en parte es buscar mi propósito, el propósito de mi vida. Pero tengo algunas cosas que a mí me motivan, cosas que me mueven, cosas que me hacen querer seguir adelante y mejorar constantemente. Una, de la cual no suelo hablar mucho, es que yo quiero ser padre. Mucho de lo que yo hago tiene que ver con que yo quiero ser papá. Me agrada mucho la idea de tener hijos. Entonces, gran parte de lo que yo hago es prepararme para ser padre. Hacer jiu-jitsu, por ejemplo, es una actividad que es en parte motivada por el que yo quiero ser padre. Tengo que poder defender a mis hijos si algún día llega a pasar algo. Con mi viejo yo siempre me sentí tranquilo y mi viejo hizo artes marciales. Nunca se dio una situación donde yo vea a mi viejo ser intimidado por alguien más. Y me parece que eso es fundamental en preservar la figura paterna de héroe que uno tiene de su padre. Que se destruya en la adolescencia cuando tiene que caer, no previamente porque
mi hijo me vio ser débil, me vio ser intimidado por alguien más. Así que esa es una motivación. Me gustan mucho los niños, me gusta mucho aprender sobre niños, tanto sobre mí como observar a otros niños y ver cómo el padre interactúa con el hijo y cómo eso a su vez predice qué clase de hijo va a ser esa persona o qué clase de persona va a ser ese, ese humano chiquitito según cómo interactúa con el padre y según el trato que tienen los padres con ese niño. Me fascina un montón y no puedo ansiar lo suficiente la experiencia de ser papá. Una prioridad en mi vida también es la búsqueda de la paz, estar en paz conmigo, estar en paz con las personas que me rodean, estar tranquilo, poder dormir tranquilo al final del día, sin importar si estoy pasando momentos difíciles, momentos felices. Lo importante para mí es tener paz. No ser feliz, sino tener paz. Tener esa sensación de que al final del día todo está bien. No pasa nada, todas las preocupaciones que surgen constantemente no son más que eso, preocupaciones. También quiero sumar, me interesa intentar aportar a la vida de otras personas, intentar aportar a el colectivo de la humanidad o de la conciencia en general, no solo de la humanidad, sino de toda forma de conciencia en su forma colectiva, porque todo está conectado con todo, entonces me interesa sumar a ese todo, a ese todo impermanente que está en constante cambio. Yo quiero ayudar desde mi granito de arena a que ese cambio sea para mejor, a que haya progreso. Después podemos discutir obviamente qué es lo que es progreso, pero eso es lo que yo quiero. Y también me interesa mucho seguir mi curiosidad. Seguir aquellas cosas que orgánicamente, naturalmente, por lo que sea, despiertan una chispita en mí. Intento seguir esa curiosidad inocente, de niño. ¿Crees en la felicidad? ¿Sos feliz? Creo que la felicidad es darse cuenta de lo afortunados que somos de poder vivir la experiencia que nos toca, independientemente de cuál sea. Es ser agradecidos de la experiencia que nos toca. Creo que elegiría incluso el peor momento de mi vida a que la no existencia. Si yo no existiera y de la nada se me ofreciera la oportunidad de volver a la existencia, incluso si fuese en el peor momento de mi vida, en el punto más bajo, creo que yo diría que sí, por una simple cuestión de que anhelaría volver a vivir la experiencia de lo que se siente ser un humano, estar vivo, tener conciencia. Creo que darse cuenta de eso mientras estamos vivos es la felicidad. ¿Cómo meditas? Yo empecé a meditar hace 1 año y medio más o menos, un poco más, y desde que empecé a meditar se volvió la prioridad número 1 de mi vida. En términos prácticos, yo suelo meditar de la siguiente manera. Una vez al día, en algún momento, cuando me encuentre, busco alguna meditación guiada, tengo una playlist, tengo alguna que otra aplicación, encuentro la meditación que quiero hacer ese día y simplemente la hago. Pongo play y sigo las instrucciones de la meditación guiada. Es bastante sencillo de esta manera. La suelo hacer sentado en esta misma silla en la que estoy grabando. No suelo usar, no tengo buena elongación, por más de que elongue todos los días, así que no puedo hacer la postura de loto, que es sentarse con los pies arriba de las rodillas. Entonces simplemente me siento de esta manera, porque si no me suele frenar la espalda. Me empieza a doler la espalda por más de que me siente en algún almohadoncito. Si tienen buena elongación, pueden probar de sentarse en algún almohadón y que los pies estén en el piso y hacer lo que se llama, por ejemplo, una posición de semiloto, que es un pie arriba y el otro no. La espalda derecha, de manera tal que no te agarre sueño, porque estás en una posición de alerta. Intento relajar
el cuerpo, relajar los músculos, liberarme de cualquier tipo de tensión innecesaria. Algunos lugares en los que suelo acumular mucha tensión son los hombros y el rostro. Entonces trato de liberarme de la tensión en esas zonas del cuerpo y simplemente sigo lo que diga la meditación. Me gustan mucho las meditaciones que simplemente se enfocan en el seguir la respiración. Las meditaciones Zen suelen tener mucho el foco sobre la respiración. Después hay otras que por ahí también ponen un foco sobre los sonidos y trato de prestar atención a los sonidos que suenan a mi alrededor y ser consciente de ellos. Muchas veces, obviamente, tengo meditaciones que me ayudan mucho. A ver, toda meditación me ayuda, pero algo que me pasó durante mucho tiempo fue que yo pretendía que la meditación sea exitosa y en esa pretensión, en ese querer que sea un éxito, que sea fructífera mi meditación terminaba siendo un fracaso porque yo estaba todo el tiempo deseando que suceda algo. Me parece que lo importante es sentarse y en ese espacio estar completamente conforme con lo que es. Si surgen pensamientos a cada segundo y solo prestas atención en 10 minutos a 30 segundos tu respiración, eso está bien. Y si podés otro día durante 9 de los 10 minutos estar concentrado en la respiración, eso también está bien. Me di cuenta que lo importante es aceptar lo que es y percibir, observar lo que es. Observar la emoción que surge, observar los pensamientos que simplemente van surgiendo, sobre los cuales yo no tengo control. Estos simplemente aparecen. Y cuando noto que estoy distraído, vuelvo a la respiración, pero sin esa voz crítica, sin ese culparme porque acabo de distraerme durante 2 minutos cuando yo debería haber estado concentrado en la respiración. Esto es muy común que pase, sobre todo cuando uno empieza. Es importante entender que nos vamos a distraer. Es importante entender que no somos un iluminado que está constantemente presente. Nosotros tenemos que aceptar esa dualidad de la práctica. Esa dualidad que es, por momentos voy a lograr estar presente y por momentos voy a estar distraído pensando en el futuro, preocupándome por el pasado. No pasa nada, simplemente cuando me doy cuenta que me encuentro en esa situación, vuelvo a la respiración, vuelvo al presente. No me juzgo, trato de que no exista ese comentario de fondo que comenta lo que acaba de suceder, simplemente vuelvo a la respiración. ¿Cómo detener la ansiedad? La ansiedad es una palabra muy amplia que se usa para hablar de muchas cosas, así que voy a segmentar esta pregunta en 2 partes. Una es la ansiedad activa, la ansiedad que puede reflejarse, por ejemplo, en la ansiedad social, en los tics nerviosos, y otra es la ansiedad más bien pasiva, que es la ansiedad que viene acompañada de la preocupación por el futuro. Con respecto a la segunda, con respecto a la ansiedad pasiva, la ansiedad inherente en la condición humana, que es el precio a pagar por el ser consciente, yo creo que lo más fundamental es entender que hay cosas que nosotros no podemos controlar, dejar de intentar controlar todo, sino encargarnos de lo que podemos cambiar. Hay cosas que están fuera de nuestro control. Esas cosas nos suelen generar mucha ansiedad, porque estamos preocupados por ellas, siendo que no podemos hacer nada al respecto. Entonces lo único que hacen es generarnos ansiedad. Por ejemplo, el tráfico. Hay tráfico, hay muchos autos. Estoy llegando tarde a un lugar. Me genera ansiedad. ¿Puedo hacer algo al respecto? No. Pero estoy ansioso porque de alguna manera no estoy aceptando que no puedo hacer nada al respecto. Y esa ansiedad me está quitando el disfrute del presente, que es estar en el auto, en el colectivo, en la bicicleta, en cualquiera sea el medio de transporte. No estoy pudiendo disfrutar de esa experiencia porque estoy preocupado por algo que no puedo cambiar. También nos suele suceder porque somos impacientes, queremos las cosas ya, queremos tener éxito en el mundo externo ya,
Queremos esa meta para la que estamos trabajando ahora. Y no tenerla todavía me genera ansiedad. Desear ese algo me genera ansiedad, porque no lo tengo. Creo que es ese deseo que nos genera esa ansiedad. Liberarse del deseo, por lo tanto, significa liberarse de la ansiedad que trae el desear cosas a futuro. Está bien que trabajemos hacia ellas. Lo que no está bien es que nuestro bienestar dependa de si nos estamos acercando a ellas o no. Nosotros tenemos que intentar estar bien con el ahora, porque es todo lo que tenemos. Nosotros solo tenemos ahora. No tenemos mañana. Mañana existe solo en nuestra imaginación. Cuando mañana llegue va a ser ahora, pero ahora no existe mañana. Por eso siempre insisto tanto con que la gente medite. De alguna forma, no importa cuál. Que haya alguna práctica para volver al presente. Para practicar estar en el presente. Porque es una práctica. Es una práctica que sucede todos los días. Y cuanto más practicás a través de la meditación en su forma estricta, sentado, haciendo una meditación guiada, más podés después llevar eso a todo el resto de los ámbitos de tu vida. Después, por otro lado, está la ansiedad activa. La ansiedad en su forma de expresión física a través de tics nerviosos, de la pierna ansiosa que rebota sobre el piso, del movimiento de las manos, de sonarse los dedos, la ansiedad social por salir al mundo y conocer a otras personas. Con respecto a esta ansiedad que se refleja en el cuerpo, me parece que la solución es, una vez más, volver al presente, volver a la respiración, volver a la hora. Es importante también reconocer que hay ansiedad. Y esto aplica tanto a esta que menciono de la ansiedad física como la ansiedad social. Es importante reconocer que hay ansiedad, aceptarla, integrarla, decir, ok, hay ansiedad, no pasa nada. Yo he tenido un par de episodios en mi vida en los que surgió ansiedad en el sentido de por afuera está todo bien, pero adentro está latiendo el corazón a 1000. Y me di cuenta que cuando yo empecé a aceptar sin intentar cambiar esa ansiedad, aceptar que ok, listo, esto es algo que está pasando, no pasa nada, dejó de sucederme, dejó de suceder que yo sufría por esa ansiedad. Por ahí me latía el corazón y yo lo encontraba, me latía, no seguía escalando, como pasa muchas veces. Yo creo que ese aumento en el nivel de ansiedad sucede muchas veces porque uno quiere eliminar esa ansiedad rápidamente. Uno quiere sacársela encima. Y te empezás a maquinear y eso te termina generando mucha más ansiedad. Un consejo que también escuché una vez que me sirvió, lo apliqué varias veces y me sirvió, es: si estás hablando en un grupo de amigos y eso te genera ansiedad, si estás en un grupo de gente y eso te genera ansiedad, pensá en que no estás hablando con un grupo entero, no estás hablándole a un grupo, vos le estás hablando a individuos. Entonces vos vas haciendo contacto visual con una persona a la vez y le hablas a esa persona a la que estás viendo. No existe el grupo, existen personitas escuchándote. A veces nos abruma pensar en el grupo porque son muchos y yo soy uno solo. No son muchos y yo soy uno solo. Son uno, otro, otro, otro. A mí me sirve mucho pensarlo de esa manera. ¿Crees que tuviste una vida fácil? Comparativamente, siempre dije que sí. Siempre pensé que mi vida era fácil porque comparaba mi vida con la del resto. Entonces, al tener una situación económica favorable, al tener cierto sentido de control sobre mi vida, al ver que las cosas me salen bien, yo sentí que mi vida era fácil, pero este último tiempo me estuve dando cuenta que no es fácil y que la vida de nadie es fácil, sobre todo, que todos tenemos nuestras peleas y que en la superficie tu vida parezca fácil no quiere decir que lo sea. Yo tardé bastante en darme cuenta, pero algo que hizo mi vida difícil siempre fue la autocrítica,
la culpa, el constante decirme a mí que no soy suficiente. Y eso yo no me daba cuenta, pero dificultaba mucho mi vida. Sigue siendo una pelea que tengo, obviamente, no es que me liberé. Así que no tengo una vida fácil. Nadie la tiene. Todos nos vamos a morir y todos estamos tratando de encontrarle el sentido a la vida. Si no es que estamos tratando de sobrevivir y ni siquiera tenemos el tiempo o el espacio mental para pensar en cuál es el sentido de la vida. Pero suponiendo que lo tengamos, estamos lidiando con esa pregunta. Y eso hace que nuestra vida sea bastante compleja. Los humanos no tenemos vidas sencillas, vidas fáciles. Pueden ser sencillas, pero no fáciles. ¿Qué consejo le darías a un adolescente? Que escriba cómo se siente y que deje de intentar pertenecer, que deje de intentar formar parte del grupo de los populares, que deje de intentar hacer lo que hace el resto, que se empiece a adentrar en su mundo interior. Contrario a lo que tus profesores y tus padres probablemente te digan, para mí no tenés ninguna tarea más que divertirte. Disfruta la hora. Todo lo que hoy te preocupa, todo lo que hoy te come la cabeza, va a dejar de importar muy rápidamente apenas termines el colegio, apenas salgas de ese ambiente. Entonces no te comas la cabeza con cosas que no tienen sentido. Una cosa es que pienses en tu futuro, lo cual está bien, pero tampoco te mates, o sea, de todas maneras vas a necesitar salir del colegio para verdaderamente darte cuenta de qué es lo que querés que hacer. Así que hoy simplemente disfrutá, no te enganches en el puterío que suele existir en el colegio. Hacé la tuya y explora tu mundo interior, explora tu cabeza. Fíjate cómo te sentís, qué emociones sentís, qué es lo que te pasa. Presta atención a la gente que te rodea. Date cuenta si son gente que suma o no. No estés con esa gente simplemente porque querés su admiración. ¿Qué opinás de las relaciones de pareja? Yo no suelo hablar de esto por preservar un poco la privacidad de mi exnovia, pero hace poco que terminó mi primera relación. Fue una relación de 2 años con una persona maravillosa, la cual estoy muy agradecido de haber conocido y aprendí muchísimo, muchísimo. Creo que ninguna otra experiencia en la vida, ninguna otra experiencia interpersonal en la vida me enseñó tanto como tener novia. Aprendí a amar a otras personas, aprendí a entender que la persona que tengo enfrente es distinta a mí y tiene otras necesidades. Aprendí a prestar atención a esas necesidades que tiene la otra persona. Aprendí que se puede contar con alguien más en la vida, no tengo que hacerlo todo solo. En su mejor versión me parece que una relación es eso. Un compañero de vida que quiere lo mejor para nosotros y que siempre va a estar a nuestro lado, no importa qué. Sé que se puede también descontrolar mucho una relación, sé que hay muchas relaciones que lamentablemente no son sanas, pero si estamos dispuestos a poner el trabajo, se puede hacer de cualquier relación un vínculo hermoso. Puede que después no sea el vínculo que uno busca de acá hasta el día que se muera. Eso es, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Pero no dejó de ser un vínculo hermoso. Y creo que si yo pude lograrlo, vos también podés. Y todos podemos. Pero muchas veces uno pretende que sea fácil, uno pretende que no haya trabajo. Uno no está dispuesto a dejar su orgullo, su ego de lado frente a la otra persona. Y eso lleva a los vínculos en los que ni siquiera aceptás a la otra persona. Ni siquiera aceptás quién es la otra persona. Y
cuáles son sus dificultades, cuáles son sus luchas. Hay tanto ego que uno no se puede mostrar vulnerable y se generan dinámicas muy feas, muy feas. Lo vi en amigos, lo vi en mucha gente cercana, muchas parejas cercanas. Yo viví tintes de eso, de lo que puede llegar a ser. Y sé que si, junto con mi exnovia, si nos hubiésemos dejado estar, hubiésemos ido lentamente a esa situación de desconexión en la que no existe el compañerismo. Entonces me parece que es fundamental mostrarse vulnerable frente a la otra persona. Encontrar un espacio en el que podamos ser nosotros sin ningún tipo de pared. Me parece que eso es el ideal de una relación. No lo sé igual porque, de nuevo, es la única relación que tuve y me falta muchísimo que aprender. Pero me parece algo tan fascinante el mundo del amor. No me imagino una experiencia de vida en la que no exista esa conexión mística, esa conexión obsesiva que es una danza entre las dos personas, llena de caos, llena de... No lo puedo ni describir con palabras, pero me parece algo... Creo que todo lo que puedo decir es que amen, que se dejen amar, déjense amar y no tengan miedo de abrirse frente a otra persona. Háganlo con valentía, sabiendo que le están dando las herramientas a esa otra persona para que te destruya completamente. Tengan el coraje que se requiere para hacer eso. Voy a dejar el video acá porque me parece el lugar apropiado. Espero que les haya gustado este formato más extenso en el que respondo algunas de sus preguntas y también encuentro un espacio, obviamente, para expresarme un poco más y para que me conozcan un poco más. Si tienen alguna pregunta que les gustaría que responda en el próximo video de esta índole, si es que vuelvo a hacer otro, cosa que voy a hacer si hay buen feedback. Si tienen alguna pregunta que quieran que responda, me la pueden dejar en los comentarios. Una vez más, gracias por su tiempo y gracias por apoyarme como siempre lo hacen. Siempre. Es que sí, siempre recibo un apoyo que no entiendo por qué lo merezco, pero bueno, gracias.